El viento nocturno rasgaba como cuchillas invisibles la piel seca del desierto, arrastrando polvo de siglos sobre el vasto territorio donde la luna reinaba silenciosa. Había una soledad que no pertenecía ni al pasado ni al presente, sino a una memoria ancestral que seguía viva en la tierra. En ese mundo oscuro y áspero, apareció ella, una silueta enorme, de pasos lentos, con la ropa hecha jirones y sangre seca sobre los brazos. Era imposible confundirla con cualquier otra mujer. Era alta, muy alta. Gigante, dirían algunos. Monstruosa, murmuraban otros. Pero en aquel instante no parecía nada más que una criatura cansada, casi rota, como si su tamaño no fuera un don, sino una condena que la vida había usado para marcarla. Caminaba con dificultad, apoyándose en un tronco como bastón improvisado, arrastrando los pies sobre la arena fría. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración parecía un lamento contenido. No tenía armas, no tenía agua, solo llevaba consigo un viejo pedazo de manta apache envuelto alrededor de sus manos, como si aún quisiera aferrarse a algo que ya no existía. Desde la distancia, a unos cuantos metros, el ranchero vio moverse esa figura entre la oscuridad. Primero pensó que era un oso parado en dos patas, o quizá un caballo desbocado. Pero no, esa silueta avanzaba derecha, tambaleante, como si buscara refugio. Él, instintivamente, levantó el rifle desde la entrada del establo. No era hombre de disparar sin pensar, pero tampoco era tonto. Aquellas tierras ya habían visto demasiados conflictos entre vaqueros y tribus, demasiada sangre derramada en nombre de tierras que ninguno podía realmente poseer. Ella avanzó hasta quedar cerca del granero. Se detuvo. Levantó los ojos, aunque estaban hinchados por lágrimas secas y polvo acumulado. Una corriente helada atravesó el corazón del ranchero al ver ese rostro. No era el rostro altivo de las guerreras apaches que solían relatar las historias locales. No, era el rostro de alguien que lo había perdido todo. Cuando trató de hablar, su voz salió como un hilo quebrado. Estoy huyendo. El ranchero clavó los ojos en ella, sin bajar el arma, pero tampoco apuntando directamente. Algo en la forma en que ella pronunció esas palabras hizo que todo cambiara dentro de él. No era amenaza, no era soberbia, no era desafío. Era miedo puro, un miedo profundo, antiguo, el miedo de alguien que ya no tiene lugar en el mundo. Ella dio un paso más, apenas. Y tambaleó. El ranchero, aún en alerta, se acercó unos pasos, sin dejar demasiado espacio para que ella pudiera atacar, y preguntó: ¿Quién te persigue? Ella no contestó. Bajó la mirada y se sostuvo contra una viga del establo como si el simple hecho de mantenerse en pie fuese demasiado. Su cuerpo gigantesco temblaba, pero no de frío, de agotamiento. Hubo un silencio que pareció eterno. Solo se escuchaba el sonido del viento y el sutil resoplido de los caballos inquietos dentro del establo. El ranchero respiró hondo. Su instinto le decía que ayudarla era meterse en problemas, quizá problemas grandes. Pero en su interior, algo más fuerte que el miedo se agitaba. No era compasión simple, era algo parecido a reconocer una verdad que no necesitaba palabras. Ella lo miró finalmente. Los ojos brillaban con una mezcla terrible de vulnerabilidad y resignación. Y con una sinceridad cruel, dijo lo que llevaba años repitiéndose a sí misma. No valgo mucho, pero por un techo donde dormir, si abro las piernas. Lo dijo sin dramatismo, sin coquetería, sin esperanza. Lo dijo como una transacción aprendida a golpes por el mundo. Lo dijo como quien entrega una moneda usada, sabiendo que solo sirve para una cosa. Lo dijo como quien no recuerda lo que es valorarse. El ranchero sintió un nudo formarse en su estómago y, por un segundo, quiso apartar la mirada para no sentir vergüenza ajena. Pero no, algo dentro de él lo obligó a sostener la mirada. Esa frase no era una oferta. Era una confesión devastadora de alguien que había sido obligada a creer que su valor era solo ese. Él bajó lentamente el arma y respiró profundo. Nadie te va a obligar a eso aquí, dijo con voz firme, pero tranquila. Ella frunció el ceño, incapaz de creerlo. Ni siquiera entendía lo que él quería decir. Su cuerpo estaba rígido, como un animal acorralado que espera el golpe inevitable. Solo necesito, ella intentó hablar, pero la voz se le quebró de nuevo, solo, descansar. Mañana me iré. El ranchero observó cómo sus piernas temblaban. Era posible que ni siquiera pudiera caminar más.
El viento volvió a soplar con fuerza, levantando un remolino de polvo alrededor. Y él, en lugar de responder con palabras, corrió el cerrojo del establo y señaló la entrada con un movimiento suave. «Pasa. Está frío afuera». Ella dudó. Había aprendido que la hospitalidad siempre tenía precio. Pero el cansancio pudo más. Entró, y el ranchero, sin dejar de observarla con cautela, cerró la puerta detrás de ella. No eran más de 20 metros, pero ese camino desde la entrada hasta un rincón del establo parecía ser para ella el trayecto más largo del mundo. Se recostó junto a unas pacas de heno, abrazándose los hombros. Cada músculo parecía dolerle. El ranchero se acercó despacio, depositó una manta sobre ella, una manta vieja, llena de polvo, pero cálida, y volvió a tomar distancia con respeto. Aquella mujer enorme cerró los ojos por unos segundos. Parecía que por primera vez en días, tal vez semanas, su cuerpo permitía relajarse un poco. Pero entonces volvió a abrirlos como si una culpa profunda no la dejara entregarse al descanso. «No, no tienes que ser bueno conmigo», murmuró. El ranchero no respondió de inmediato. Se agachó para revisar la cincha de uno de sus caballos, como si eso le ayudara a ordenar sus pensamientos. Finalmente dijo, sin mirarla: «No estoy siendo bueno. Solo estoy haciendo lo correcto». Ella lo miró fijamente. No entendía ese concepto. «Lo correcto», repitió en voz baja, como si fuera una palabra extraña, ajena, imposible. La noche siguió avanzando. Ella permaneció despierta más tiempo del que su cuerpo podía tolerar. Vigilaba al hombre como si esperara que se acercara a exigir aquello que ella había ofrecido por pura costumbre, por supervivencia. Pero él se mantuvo lejos, alimentando el fuego, revisando los animales, sin siquiera mirarla con intención alguna. Hacia la madrugada, finalmente, se quedó dormida. El ranchero despertó antes del amanecer, como todos los días. Cuando la vio dormir, completamente rendida, con el rostro extenuado pero por fin descansado, sintió algo que no esperaba: protección. No era deseo, tampoco lástima. Era la sensación de que alguien, de alguna manera, había llegado a su vida para romper la rutina silenciosa que lo había mantenido respirando pero no viviendo. Él preparó café en una olla rústica, calentada sobre el fuego. El olor llenó el establo. Ella despertó abruptamente, como si esperara un golpe. Se incorporó de un salto torpe y se golpeó la cabeza con una viga, pero apenas reaccionó. «No tienes que quedarte», dijo él, «pero si quieres comer algo, aquí hay café». Ella lo observó detenida, como si ofreciera veneno. Caminó con lentitud, tomó la taza con manos enormes, curtidas, llenas de cicatrices. La levantó lentamente, acercando el líquido oscuro a su nariz como si fuera alcohol o medicina. Probó un sorbo. Se estremeció. «Hace años que no tomo café», susurró. El ranchero no quiso preguntar, pero ella continuó hablando, como si dentro de ella existiera una parte desesperada por justificar su presencia. «Me vendieron cuando tenía 12 años». El ranchero cerró los ojos por un momento. No imaginaba que esas palabras lo fueran a golpear con tanta fuerza. Ella continuó, casi mecánicamente. «Dijeron que no servía para pelear, ni para curar, ni para parir. Así que me entregaron a hombres blancos que pagaron por mí como si fuera», ella tragó saliva, «una cosa». El ranchero apretó los puños. Ella respiró profundo, como si doliera. «Yo lloraba mucho al principio», dijo, «pero me golpeaban por llorar. Luego dejé de llorar. Me dijeron que para sobrevivir, tenía que ofrecer mi cuerpo, porque era lo único grande en mí. Eso me repetían, lo único grande». Se quedó en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. «No sabía que era la dignidad», añadió, «hasta que ya la había perdido». El ranchero la miró, sorprendido por una verdad tan cruda. Se acercó un poco y, con voz muy baja, dijo: «No tienes que contarme nada más». Ella levantó la mirada lentamente. «No estoy contándote para que sientas lástima. Estoy contándote para que entiendas por qué», tragó saliva, luchando contra las palabras, «por qué dije lo que dije anoche. No conozco otro modo». El ranchero suspiró y respondió: «Aquí no tienes que ofrecer nada. Y nadie tiene derecho a pedirlo». Ella respiró hondo, como si esa frase la desarmara completamente. Bajó la cabeza, avergonzada. No por lo que había dicho, sino porque alguien no aceptaba lo que ella había aprendido a negociar para vivir. Los días siguientes fueron duros.
Ella nunca se acostumbraba a estar dentro del establo sin sentirse vigilada por los hombres de su pasado. Dormía mal, despertaba sobresaltada, gritaba cuando soñaba. Una noche, incluso atacó a uno de los caballos sin querer, confundiéndolo en un sueño con un hombre que intentaba sujetarla. El ranchero tuvo que hablarle con paciencia. Le enseñó que el caballo estaba asustado, que había que calmarlo, que debía respirar hondo. Ella lloró al ver al animal temblar por culpa de sus sueños. Lo acarició, le pidió perdón en apache. Nadie entendió esas palabras excepto el caballo, que pareció tranquilizarse con la voz profunda y suave de la gigante. El ranchero observó esa escena desde lejos, entendiendo algo importante: había una ternura inmensa dentro de aquella mujer, una ternura que había sido enterrada bajo años de abuso, explotación y violencia. Cada día hablaban un poco más. Ella le contaba cosas de su pueblo, de las hierbas medicinales, del significado de ciertos símbolos, de cómo los espíritus hablaban a través del viento. Él, por su parte, le hablaba de los caballos, de las cosechas perdidas, de las deudas que tenía y de la soledad que se había vuelto una especie de castigo silencioso. Una noche, el ranchero la encontró afuera, sentada frente al horizonte, mirando la luna enorme que iluminaba los cerros. ¿Dormiste un poco?, preguntó él. Casi nada, respondió ella. Hubo un silencio largo. Ella respiró profundamente, como si tomara fuerza de la tierra misma. Entonces dijo algo que él jamás olvidaría. Cuando era niña, la luna era mi madre. Él no entendió. Ella explicó. Era lo único que me miraba sin hacerme daño. Por eso le hablaba. Por eso aún le hablo. Cuando algo dentro de mí se rompe, le cuento a ella. El cielo escucha. La tierra guarda el secreto. Pero la luna lo comprende. El ranchero no encontró palabras adecuadas. Solo se sentó a su lado, en silencio. Ella continuó. Yo no sé quién soy cuando no tengo miedo. Él la miró, y esa frase lo atravesó como una flecha. Quizá, dijo él con voz suave, estás empezando a descubrirlo ahora. Ella bajó la mirada. ¿Y si no me gusta quién soy? El ranchero suspiró, apoyando los codos sobre las rodillas. Entonces aprenderás a ser otra cosa. Ella frunció el ceño, confundida por la posibilidad. ¿Y si no puedo? Puedes, dijo él con convicción. Tranquila, pero tendrás que creerlo algún día. Ella lo observó largamente, sin saber qué sentir. No valgo mucho, repitió, eso me dijeron siempre. Lo dijeron tantas veces que, terminé por repetirlo yo también. El ranchero respondió firme. No quiero volver a escucharte decir eso. Ella quiso reír, pero la voz se le quebró. No lo digo por tristeza, susurró, lo digo porque, pensé que si yo me lo decía, dolería menos cuando los demás lo dijeran. Hubo un silencio profundo. Yo no lo voy a decir, contestó él, ni ahora ni nunca. Ella respiró hondo, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que una lágrima corriera por su mejilla sin pensar que era motivo para un golpe. Y así pasó el tiempo, lento, cargado, lleno de silencios que no necesitaban explicaciones. Pero cada amanecer traía algo nuevo. Un pequeño cambio, apenas perceptible, como la forma en que ella ya no dormía completamente acurrucada contra la pared, esperando el ataque. O cómo ya no ofrecía su cuerpo cada vez que el ranchero la miraba fijamente. O cómo él empezó a confiarle tareas pequeñas, como alimentar a los caballos o encender el fuego cuando él salía temprano. Ella seguía temiendo la noche, pero empezaba a respetar el día. Un atardecer, el ranchero le entregó una camisa limpia, enorme, casi un saco, pero más digna que los harapos que traía. Ella la sostuvo como si fuera una prenda sagrada. La miró, la tocó lentamente, como si no supiera qué hacer con algo tan sencillo. Gracias, dijo. Pero esta vez, el gracias sonó diferente. No era el agradecimiento obligado que había aprendido por supervivencia. Era humano, era real. El ranchero asentó con la cabeza y volvió al trabajo. Pero ella no se movió. No podía dejar de mirar esa camisa. Se la puso. Respiró hondo. Y cuando el viento frío volvió a soplar, ella ya no tembló igual. Esa noche fue la primera en que no ofreció nada a cambio. Y el ranchero, sin saberlo plenamente, comenzó a ver en ella algo que el mundo nunca quiso mirar, una mujer que merecía existir sin pagar por ello. Esa fue la primera vez que la gigante apache empezó, muy lentamente, a creer que tal vez sí valía algo. O al menos, que podía aprender a creerlo algún día.